Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a discutir acerca de la meningitis en pediatría, una enfermedad que causa gran mortalidad en todo el mundo y es por esto que es de gran importancia. Entonces, como les dije, es una de las infecciones más importantes en pediatría, es una emergencia médica, ya que la tasa de mortalidad en pacientes con un tratamiento inadecuado o sin tratamiento es hasta del 100%. Incluso se han reportado que aún con el manejo adecuado, con los medicamentos que son, hay una alta tasa de mortalidad y complicaciones en los pacientes. Entonces, ahí la importancia de saberla abordar, prevenirla y llevar un tratamiento adecuado. Un poco de epidemiología. Entonces, hay un grupo variable de patógenos que pueden causar meningitis, tanto bacterias, virus, hongos o micobacterias. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bacterias en específico. Algunos microorganismos son específicos según la edad, las características demográficas, algunos factores del riesgo, y eso lo voy a discutir más adelante. Un punto importante aquí hay que hablar de la introducción de las vacunas contra el hemófilos influenza tipo B y el neumococo en 1990 y en el 2000 respectivamente, las cuales disminuyeron la incidencia en todos los grupos de edad de esta enfermedad, excepto en los pacientes menores de 2 meses. Y esta enfermedad tiene mayor incidencia en niños menores de 2 años e incluso mayor en niños menores de 1 mes. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces hablemos de la fisiopatología. Entonces, por definición, la meningitis es la inflamación de las leptomeninges, la capa que recubre ese tejido cerebral. Entonces va a haber una inflamación de la aracnoides, asimismo del espacio subaracnoideo y todo el líquido cefalorraquídeo que puede llegar a los ventrículos cerebrales y de esta manera generar una inflamación a través de todo el tejido cerebral. Entonces, la fisiopatología implica muchas interacciones entre factores de virulencia del patógeno y la respuesta inmune del huésped. Entonces, lo primero que ocurre es una colonización. Tenemos las diferentes bacterias que tienen factores de virulencia como son fimbrinas o pilis o incluso proteínas que permiten que se adhieran más fácil a la mucosa e incluso van a actuar sobre receptores de diferentes células. Por ejemplo, en Neisseria meningitis, el pili tipo 4 se une a receptores como el receptor activador de plaquetas y favorece toda su patogenia. Además, hay que recordar, digamos, en la mucosa cómo actúa la inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina A, que es un factor protector, pero estas bacterias generan proteasas de inmunoglobulina A, lo que hace que este efecto no funcione en ellas y de esta manera favorezca su virulencia. Lo segundo que ocurre es la invasión del torrente sanguíneo, entonces a través de las vías inter e intracelulares, mediadas por adhesinas y diferentes proteínas, estas bacterias van a llegar al torrente sanguíneo. Y en este momento, gracias a algo que se llama el polisacárido capsular, inhiben el complemento, entonces no tiene acción sobre esta y de esta manera pueden viajar fácilmente sobre el torrente sanguíneo. Y aquí podemos hablar algo acerca de unos estudios que se han hecho de susceptibilidad genética, ya que ahí es donde va a estar el factor importante. Ciertos pacientes tienen como el factor de riesgo de que incluso tienen una respuesta inmune menor en este tipo de bacterias y favorece la producción de estas enfermedades. Y lo tercero que ocurre es la invasión meningia y la inflamación o infección puntual del tejido cerebral, del tejido meningio, perdón. Entonces, aunque no se conoce con exactitud y hay muchos estudios al respecto, se dice que el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae pueden atravesar a través del plexo coroideo. Entonces, es el sitio de entrada a los ventrículos y posteriormente a todo el líquido cefalorraquídeo. Y como en el líquido cefalorraquídeo no hay una adecuada respuesta humoral, pues esos patógenos pueden multiplicarse y lograr altas concentraciones. Después, a través de vía transcelular o vías paracelulares o dentro de fagocitos infectados, que es la que se conoce como el caballo de Troya, pueden infectar las células que se encuentran alrededor y de esta manera generar una inflamación. Esos factores inflamatorios mediados por interleuquinas como la 1, la 6, el TNF-alfa y metaloproteinasas generan repercusiones sobre el endotelio, lleva edema cerebral vasogénico, pérdida de la autorregulación cerebral, aumenta la presión intracraniana y todo esto genera isquemia, daño citotóxico, apoptosis neuronal y pues esto se va a manifestar en la clínica y en algunas secuelas neurológicas. Entonces, ahora sí hablemos de la etiología. Como les dije, vamos a hablar específicamente de las bacterias y pues dependiendo de la ruta de infección, algunos factores del patógeno y del huésped,
en ciertas poblaciones va a ser común algunas bacterias más que otras. Lo importante que hay que decir, como mencioné, es la disminución de la incidencia gracias a la vacuna del Haemophilus influenza tipo B y también del neumococo en niños, que disminuyó en un 55 o un 60% después de la vacunación. Sin embargo, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el patógeno más frecuente en niños. Y eso lo podemos ver en este estudio donde evaluaron 231 niños, donde en general en niños mayores de un mes hasta los 19 años, el patógeno más común fue el Streptococcus pneumoniae. En niños de un mes a 3 meses, el más común fue el estreptococos del grupo B, y ahorita vamos a hablar acerca de esto. En niños de 3 meses a 3 años, el patógeno más común fue el Streptococcus pneumoniae, al igual que en niños hasta los 10 años. Y en mayores de 10 años toma mayor importancia el Neisseria meningitidis. En este otro estudio se evaluó desde 1998 hasta 2007 cuáles eran los patógenos causantes de meningitis, digamos que en la era postvacunación, cuál era el efecto que tenían estas vacunas con los patógenos. Entonces estudiaron 3.188 pacientes, vieron que hubo una disminución en la incidencia hasta de un 31%. Entonces realmente las vacunas en este estudio realmente mostraron efectividad. También este estudio nos dice que en menores de 2 años es donde mayor incidencia de meningitis hay, que es algo que ya había mencionado anteriormente. Y podemos ver que en menores de 2 meses el Streptococcus del grupo B es el que toma gran importancia. Luego el Streptococcus pneumoniae pues se vuelve el más común y el Neisseria meningitidis en mayores de 10 años también toma gran relevancia. En esta tabla pues resume todo lo que hemos hablado, pero quiero enfatizar en niños menores de un mes, donde hay que hablar acerca de los patógenos neonatales. Es un grupo de pacientes especiales porque hay unas bacterias específicas que son más frecuentes en esta población, específicamente el Streptococcus del grupo B, Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Esos son como las bacterias más comunes y algunas otras gram negativos que pueden afectar a los neonatos y pues después lo que ya les había mencionado. Y en esta gráfica es un resumen de todo, pero quiero pues mostrar el contraste que en pacientes adultos también el más común es el Streptococcus pneumoniae y el Listeria monocytogenes que habíamos visto que está en neonatos también se encuentra en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, también es otro factor de riesgo para este patógeno en específico, pacientes con inmunodeficiencias primarias, con infección por VIH, con asplenia o con cualquier factor de riesgo que altere la inmunidad. Hay muchos factores de riesgo. En el caso de los niños y los neonatos, tenemos el bajo peso al nacer, que sean niños pretérminos, que la mamá tenga una colonización por estreptococos del grupo B, que es vital vigilarlo y evaluarlo durante el control prenatal, y anomalías en el tracto urinario, porque muchas veces lo que ocurre es una primoinfección urinaria y que no nos damos cuenta, hay después una infección diseminada de esta bacteria que puede causar una meningitis, que eso lo voy a hablar incluso más adelante en el abordaje en cuanto a los exámenes. Y en cuanto a los niños mayores, pues todos los factores de riesgo de inmunodeficiencia, asplenia, lo que ya había mencionado. Y hay que decir, digamos, dependiendo de la bacteria, hay ciertos factores de riesgo. Digamos, si se hace cirugía o hay algún cuerpo extraño, pues los estafilococos coagulasa negativo toman gran importancia. El Streptococcus pneumoniae en pacientes que tengan implantes cocleares, que tengan fracturas, que tengan trauma, que tengan defectos del oído, como los defectos de Mondini, y en inmunocomprometidos, pues la listeria monocitógenes, como ya había mencionado anteriormente. Entonces, las manifestaciones clínicas en estos pacientes son muy variadas, realmente al inicio son muy inespecíficas. Los síntomas de la meningitis pueden ir precedidos de síntomas de infección de vía respiratoria superior, aunque pues no está en todos los casos. Entonces puede presentar fiebre, los niños pueden presentar cefaleas, signos de inflamación meningia, que ya voy a hablar al respecto, náuseas, vómito, anorexia, fotofobia, incluso alteración del estado de conciencia. Y hay algo que se ha descrito que es la triada clásica, que hablaban de fiebre, rigidez nucal y alteración del estado mental. Sin embargo, realmente solo ocurre en el 44% de los adultos en los estudios que se ha hecho. Y en niños se estima que la frecuencia de esta triada es incluso menor. Entonces, aunque es de gran utilidad, tenemos que evaluar completamente al paciente.
Ahora bien, en menores de un año, pues los síntomas son aún más inespecíficos. Los niños pueden presentar irritabilidad, somnolencia, no comen bien, pueden tener hipotermia, dificultad respiratoria, algunos niños pueden tener ictericia, vómitos, diarrea, convulsiones en casos más severos, inquietud y la fontanela abultada hasta en un 20% de los pacientes. Entonces, aunque los síntomas son más inespecíficos, pues tenemos que estar más atentos porque en menores de 2 años, como les dije, es donde más se presenta la meningitis. Entonces, ahora hablemos de los signos meningios. El primero, pues, podríamos decir que es la rigidez nucal, que se manifiesta por la incapacidad de colocar la barbilla en el pecho, es decir, limitación de la flexión pasiva del cuello. Ahora les traigo la foto del siguiente signo, que es el signo de Brudzinski, que es que mientras paciente esté en posición supina, flexiona las extremidades inferiores durante el intento de la flexión pasiva del cuello. Y lo podemos ver mucho mejor aquí. Claramente flexiona las extremidades inferiores. También tenemos el signo de Kernig, que está presente si el paciente en posición supina, con la cadera y la rodilla a 90 grados, no puede extender la rodilla más de 135 grados, o hay una flexión de la rodilla puesta para compensar. Estos signos de irritación meningia están presentes del 60 al 80% de los pacientes de los niños con meningitis pues, bacteriana. Entonces acá vamos a poder ver el signo de Kernig. Vean cómo contrae la rodilla contralateral. Entonces es importante evaluar estos signos meningios que aunque no son patognomónicos, hay algunas otras causas si son muy dicientes de una inflamación meningia y por ende una meningitis. Ahora hay que mencionar que como hablamos en la fisiopatología, esta enfermedad puede cursar con hipertensión endocraniana, que es algo que tenemos que evaluar siempre en todos los pacientes y considerar a la hora de hacer el abordaje, ya que esto va a determinar la conducta de qué exámenes vamos a hacer, como vamos a ver más adelante. Entonces, hay signos y síntomas de la hipertensión endocraniana, del aumento de la presión endocraniana, como el abultamiento de la fontanela, la irritabilidad, la alteración del estado de conciencia. Algunos pacientes, aunque es muy raro, pueden tener parálisis de los nervios craneales, específicamente el 3, el 4 y el 6. El papiledema no es tan común en el aumento de la presión intracraniana en el caso de la meningitis bacteriana. También pueden haber signos de focalización neurológica como hemiparesia, parálisis facial, defectos en el campo visual, aunque no son tan frecuentes y por lo general se asocian a complicaciones posteriores incluso con el manejo adecuado. También tenemos, como veremos en la diapositiva, la triada de Cushing, que es una constelación de síntomas: hipertensión sistémica, bradicardia y alteraciones respiratorias, que son un signo tardío del aumento de la presión intracraniana. Aunque no está en todos los pacientes, pues es vital tenerlo en cuenta. Y específicamente, algunas bacterias pueden causar alteraciones dermatológicas. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis puede presentar petequias, como vemos en la foto de la izquierda, y pues pueden comenzar con pápulas que progresan rápidamente a púrpura, como vemos en la foto de la derecha. Y estas lesiones purpúricas se unen y se ven como vemos muy bien en la imagen.